Mira bien este montón de basura. Cables viejos pelados, un motor eléctrico quemado, una placa de ordenador rota, un puñado de monedas gastadas. Para casi todo el mundo, esto es chatarra, algo que tiras sin pensarlo dos veces. Pero hay gente que paga por este montón, y paga bien, porque escondido dentro de esos cables y esas placas hay un metal que la gente lleva llamando el oro rojo desde hace siglos: cobre. Y aquí está lo que cuesta de creer. En una tonelada de estos trastos viejos hay más cobre que en una tonelada de roca recién sacada de una mina. Mucho más. Mientras una empresa minera revienta una montaña entera para sacar menos de 1 kilo de cobre por cada 100 kilos de piedra, esto que tú tirarías a la basura está hecho de cobre casi puro. Hoy te voy a enseñar cómo ese cable que tú tiras renace, se funde y vuelve a salir convertido en metal nuevo, brillante, como recién nacido. De la basura al oro rojo. Empecemos por lo más loco de toda esta historia, porque cambia la forma de mirar la basura para siempre. El cobre tiene un superpoder que casi ningún otro material tiene. Se puede reciclar una y otra vez, infinitas veces, sin perder ni una pizca de calidad. Cero. El acero se cansa, el plástico se degrada y al final acaba siendo basura de verdad. El cobre no. El cobre que sale de un cable viejo es exactamente igual de bueno que el cobre recién sacado de la mina. Tan igual que cuando ya está fundido, nadie sabría decirte cuál es cuál. Por eso pasa una cosa que sorprende a todo el mundo. Alrededor del 80% de todo el cobre que la humanidad ha sacado de la Tierra en toda su historia sigue dando vueltas hoy, ahí fuera. En tu casa, en tu coche, en tu teléfono. El cobre que enchufa tu lámpara puede haber sido antes la moneda de un bisabuelo o un cable de teléfono de hace 50 años. No se gasta, solo cambia de forma. Y hoy, casi 1/3 de todo el cobre que el mundo usa cada año no viene de ninguna mina, viene de la chatarra, de montones como este. Ahora vamos al dinero, porque aquí es donde la cosa se pone seria. ¿Por qué hay empresas enteras peleándose por tu basura? Mira la diferencia. En una mina de cobre normal, de las grandes, de esas que abren un agujero en el suelo del tamaño de una ciudad, la roca que sacan tiene menos de un 1% de cobre, a veces 0,5%. Significa que para sacar un solo kilo de cobre, tienes que triturar más de 100 kilos de piedra, mover montañas, gastar agua, gastar energía a lo bestia. Ahora, coge ese montón de placas de ordenador viejas. Una placa de circuitos puede llevar entre un 10 y un 20% de cobre, 20 veces más rica que la mejor roca de mina. Por eso a la chatarra electrónica la llaman la mina urbana. La mina más rica del planeta no está bajo tierra. Está en el contenedor de tu calle. Y reciclar ese cobre gasta muchísima menos energía que arrancarlo de la roca, porque te saltas la parte más cara y más sucia de todas. No tienes que triturar una montaña ni separar el metal de la piedra. El cobre ya está casi puro, solo hay que rescatarlo. Más barato, más limpio y más rápido. Por eso pagan por tu basura. Y aquí empieza la parte que de verdad parece magia. Coge un cable eléctrico normal, de esos gordos. Por fuera, plástico de colores. Por dentro, hilos finos de cobre brillante. El reto es separar las dos cosas a toda velocidad y sin perder ni un gramo de metal. ¿Cómo lo hacen? Antes la gente quemaba los cables para librarse del plástico, una guarrada que soltaba un humo negro y venenoso. Hoy eso está prohibido y hay un truco muchísimo más listo. Meten toneladas de cable en una máquina que se llama granuladora. Dentro, unas cuchillas giran a una velocidad bestial y trituran el cable entero en una lluvia de migajas diminutas. Trocitos de cobre y trocitos de plástico todos mezclados, como confeti de metal. Y entonces viene la parte elegante. Esa mezcla cae sobre una mesa que vibra sin parar, con un soplo de aire por debajo. El cobre pesa mucho más que el plástico, así que el metal cae por un lado y el plástico, ligerito, sale volando por el otro. Sin fuego, sin humo, solo física pura. Al final de la cinta tienes una montañita de granos de cobre puro, brillando como pequeñas pepitas de oro rojo. Y el plástico, que antes era basura tóxica, también se aprovecha. Cero desperdicio. Con el motor eléctrico la cosa es distinta y bastante curiosa.
Dentro de cada motor hay metros y metros de hilo de cobre fino enrollado, vuelta sobre vuelta, cientos de vueltas apretadas. Sacarlo a mano sería una pesadilla. Así que usan máquinas que abren el motor y arrancan ese bobinado de cobre de un tirón limpio. Un motor de lavadora, uno de coche, uno de aire acondicionado. Todos esconden ese tesoro enrollado dentro. Y luego están los coches, que son cobre con ruedas. Un coche normal de gasolina lleva dentro casi 25 kilos de cobre, unas 55 libras, repartidos en cables y en el motor de arranque. Y un coche eléctrico, agárrate, lleva más de 90 kilos, casi 200 libras de cobre. Por eso, cuando un coche llega al desguace, no es chatarra, es una caja fuerte llena de oro rojo. Todo ese cobre, venga de donde venga, de cables, de motores, de placas, de monedas, de tuberías, acaba en el mismo sitio. Una montaña de granos y trozos de metal rojizo esperando el último paso, el fuego. Y llega el momento que lo cambia todo. Todo ese cobre rescatado de la basura va a un horno enorme. Para devolverlo a la vida hay que llevarlo hasta los 1085 grados Celsius, casi 2000 grados Fahrenheit. A esa temperatura, el metal sólido se rinde. Y entonces ocurre. El cobre se derrite y se convierte en un río líquido, naranja brillante, casi vivo, que se mueve y burbujea como lava. Es uno de los espectáculos más bonitos de toda la industria. Ese metal incandescente se vierte en moldes y al enfriarse nacen los lingotes, barras macizas de cobre nuevo, listas para empezar otra vida. Pero para los usos más finos, como los cables que llevan electricidad a tu casa, hace falta un cobre purísimo, del 99,99%. Y eso se consigue con un truco precioso llamado electrólisis. Pasan corriente eléctrica por un baño líquido y el cobre puro, átomo a átomo, se va pegando a una placa hasta formar una lámina perfecta y reluciente. Las impurezas se quedan abajo. Y muchas veces, en ese barro del fondo, aparece de regalo un poco de oro de verdad y de plata, que también estaban escondidos en tu chatarra. Así que la próxima vez que vayas a tirar un cable viejo, párate un segundo. Ese trozo de basura puede renacer infinitas veces, convertirse en la moneda de mañana, en el cable de una casa nueva, en el motor de un coche. El oro rojo nunca muere, solo cambia de forma. Dime abajo en los comentarios, ¿tenías idea de que tu basura valía tanto? Escribe oro rojo si esto te ha sorprendido. Y suscríbete a Fábrica Visión, porque lo que reciclamos en el próximo video te va a dejar con la boca abierta. Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero.
que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado.
El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena, íntegramente con chatarra, para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. Imagina que un simple pedazo de metal oxidado puede guardar un secreto capaz de romper todas las reglas de la fabricación del acero. ¿Por qué algunos lotes de chatarra se comportan en el horno como si escondieran algo prohibido? Y lo más importante, ¿cómo es que del caos de autos viejos, rieles y maquinaria nace un acero más puro que el mineral de las minas? Hoy vas a ver un proceso que convierte los depósitos de chatarra urbanos en nuevas minas. Y al final, descubrirás un secreto que ni siquiera la mayoría de los trabajadores metalúrgicos conocen. Ese que decide el destino de cada fundición. Presta mucha atención, porque la respuesta está escondida exactamente donde menos te lo esperas. La recolección de chatarra es la parte invisible de la industria del acero, sin la cual los hornos de arco eléctrico no podrían funcionar. Para que llegue a los hornos una carga más o menos homogénea, alguien tiene que clasificar previamente miles de toneladas de autos viejos, maquinaria y metal de construcción. La cadena comienza en los centros de acopio. Allí llega chatarra doméstica, recortes de almacenes de metal y estructuras desmontadas. A la entrada se pesa, se verifica con documentos y comienza la clasificación por tipos: acero aparte, hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, aleaciones especiales. Un centro moderno de recolección de chatarra es casi una mini planta. Los elementos grandes, vigas, bastidores, carrocerías, se cortan con sopletes de gas o plasma para reducirlos a tamaños que quepan en la cesta del horno de arco eléctrico. Los autos primero se desarman, se quitan las ruedas, baterías, electrónica, se extraen los fluidos, se separan los metales no ferrosos y los catalizadores. Solo después se prensa la carrocería en bloques compactos empacados. Para chatarra de lámina y piezas pequeñas se usan potentes cizallas que con un solo corte atraviesan vigas y perfiles de varios centímetros de espesor. El momento clave: eliminar todo lo que dañará la fundición. Pinturas con alto contenido de aditivos tóxicos, grandes trozos de concreto, madera, plástico, caucho. Limpiar la chatarra por completo es imposible, pero mientras mejor sea la preparación, menos problemas habrá en el horno, menos escoria, menos explosiones por humedad, menos humo y gases nocivos. Por eso, los flujos de mejor calidad son los recortes industriales de laminadoras o de la industria metalmecánica. Ahí hay pocas impurezas. Los tamaños son predecibles y se conoce la composición química del acero.
La chatarra doméstica, de la calle, requiere mucho más procesamiento manual y mecanizado. Después del corte y limpieza inicial, entran en acción los imanes y separadores. Enormes electroimanes, montados en brazos de grúa, recolectan el metal ferroso de la masa general de residuos, mientras que los separadores de tambor filtran la viruta de acero fina. Los metales no ferrosos se separan aparte. Eso es otra cadena de negocio. La chatarra de acero se agrupa en categorías: bajo carbono, alto carbono, aleado, inoxidable, etc. Para las acerías eléctricas es crucial que en el lote no aparezcan piezas equivocadas, por ejemplo, acero altamente aleado, donde planean fundir simple varilla corrugada. Por eso, los grandes productores suelen trabajar con proveedores fijos y exigen estrictos requisitos de etiquetado y análisis. La chatarra preparada se comprime en paquetes densos o se carga en grandes contenedores tipo canastas, que luego la grúa alimenta directamente al horno. El prensado no solo sirve para ahorrar espacio en el transporte, el metal compacto se calienta mejor y se asienta de manera más predecible durante la fundición. Las piezas pequeñas como virutas o láminas delgadas pueden compactarse en briquetas o añadirse en porciones al baño ya fundido, para evitar oxidación excesiva y salpicaduras. Al final de la cadena de recolección de chatarra metálica, obtenemos un producto claramente clasificado. Cada lote tiene un peso, una composición química aproximada, un tamaño de fracción y un nivel de contaminación. Estos lotes se distribuyen entre las plantas de acería eléctrica, dependiendo del tipo de acero que se planea producir. Para varillas de construcción y perfiles simples sirve la chatarra mixta de construcción y maquinaria, mientras que para acero de rodamientos o inoxidable se necesitan flujos especializados con una composición estrictamente controlada. Al final, la recolección de chatarra se convierte en una verdadera industria minera urbana. En lugar de extraer mineral en una cantera, obtenemos hierro de objetos ya fabricados. ¿De qué tan bien funcione este nivel? Desde la clasificación en el patio hasta las prensas en el gran depósito. Depende la estabilidad de la fundición por arco eléctrico y la posibilidad de que la industria del acero avance hacia un ciclo más cerrado y eficiente en recursos. El corazón del proceso moderno de fabricación de acero es el horno de arco eléctrico. Dentro de una enorme tetera de acero recubierta con ladrillos refractarios, descienden desde arriba 3 electrodos de grafito tan gruesos como un árbol pequeño. Entre las puntas de los electrodos y la superficie de la chatarra metálica se encienden potentes arcos eléctricos. La temperatura en la zona del arco puede superar los 3500 grados Celsius, por lo que la chatarra de acero se funde muy rápido. Los trozos macizos se convierten en metal hirviente y escoria, y el horno resiste este golpe térmico, gracias al revestimiento refractario y al sistema de refrigeración. El ciclo comienza con la carga del horno. En una cesta o cuchara se recoge una mezcla de diferentes tipos de chatarra: carrocerías de autos desarmadas, recortes de laminación, rieles fuera de servicio, desechos metálicos industriales. En promedio, entre el 70 y el 80% de toda la carga en el horno de arco eléctrico es precisamente chatarra reciclada. El resto pueden ser adiciones de hierro puro, fundentes y elementos de aleación.
Esta proporción hace que la ruta del horno de arco eléctrico sea mucho más ecológica que la del alto horno. Se necesita menos mineral de hierro y coque. Las emisiones totales de carbono por tonelada de acero son menores y una enorme cantidad de chatarra metálica vuelve a circular en lugar de oxidarse en los vertederos. Después de cargar, la tapa del horno desciende, los electrodos pasan por las aberturas y se acercan a la parte superior de la carga. Cuando se activa la corriente, salta un arco entre las puntas de los electrodos y la chatarra, brillante como una soldadura, pero a escala gigantesca. Este arco funciona como una poderosa fuente de calor. La energía llega directamente al metal, no a través de la llama de un combustible. En cuestión de minutos, la chatarra de acero empieza a ablandarse. Luego se funde y se asienta. El operador regula la potencia, la longitud del arco y la posición de los electrodos para que la fusión sea uniforme y no cause demasiadas salpicaduras. Cuando la mayor parte de la carga se ha fundido, comienza el ajuste de la composición química. Se añade caliza y otros fundentes al horno. Forman una escoria que extrae el azufre y el fósforo del metal. Si es necesario, se inyecta oxígeno a través de lanzas especiales. Quema el carbono disuelto en el metal y los restos de impurezas no deseadas, calentando aún más el baño. Al mismo tiempo, se introducen aditivos de aleación por las ventanas superiores o laterales. Ferroaleaciones con manganeso, cromo, níquel, vanadio. Así, del chatarra heterogénea, se forma un acero de la clase deseada. Al final de la fundición, el metal se desoxida. Se añade aluminio, silicio u otros elementos que capturan el oxígeno y evitan la formación de burbujas de gas en la pieza final. Un horno eléctrico de arco moderno, con capacidad de unas 100 toneladas, puede transformar en pocas horas una montaña de carrocerías viejas en un cucharón nivelado de acero líquido. Un ciclo de fundición suele durar entre 40 y 60 minutos para un horno precalentado. Carga, fusión, ajuste de composición, colada. La productividad de estos equipos es impresionante. En un día, una planta con varios hornos puede producir miles de toneladas de metal. Además, la energía del proceso se vuelve cada vez más limpia. La proporción de electricidad de fuentes renovables aumenta, por lo que la huella de carbono por tonelada de acero se reduce aún más en comparación con el esquema tradicional de alto horno. Cuando el análisis de las muestras del fundido confirma la composición y temperatura requeridas, llega el momento de la colada. El horno se inclina mediante un sistema hidráulico y el acero líquido, a una temperatura de unos 1600 grados, se vierte en la cuchara de colada. La escoria que flota en la superficie se intenta no arrastrar o se retira por separado. Luego, el metal va hacia la cuchara intermedia de la máquina de colada continua o a las lingoteras. El fundido se transforma en un flujo continuo que se solidifica en forma de planchones, palanquillas o tochos cuadrados. Estos semielaborados luego se laminan en vigas, tubos, rieles, varillas, láminas. Todo lo que volverá a formar parte de edificios, puentes, maquinaria, para en unas décadas regresar al horno convertido en chatarra. La calidad del acero obtenido a partir de chatarra metálica es comparable con la producción de los altos hornos y convertidores. Con una carga bien seleccionada y regímenes de refinado adecuados, el contenido de impurezas nocivas es mínimo y la proporción de hierro y elementos de aleación alcanza el 99% o más de la composición requerida.
Para estructuras de alta responsabilidad, como refuerzos para rascacielos o piezas de maquinaria, se aplican además tratamientos al vacío y metalurgia secundaria, reduciendo aún más el nivel de gases e inclusiones no metálicas. La metalurgia de arco eléctrico hoy asegura más de una cuarta parte de la producción mundial de acero y permite casi cerrar el ciclo. El metal viejo vuelve a circular en forma de nuevos productos, en lugar de terminar en un vertedero. Cuanto más la energía eléctrica que alimenta estos hornos pase a fuentes bajas en carbono, más cerca estará la industria del acero de un escenario donde grandes volúmenes de material estructural circulen en el sistema con pérdidas mínimas para el medio ambiente. Imagínate que en tus viejos teléfonos y computadoras se esconden toneladas de oro, platino y otros materiales valiosos. Pero, ¿sabías que más del 80% de ese tesoro simplemente se tira a la basura? En este video, revelaremos los secretos del reciclaje de residuos electrónicos y te mostraremos cómo se pueden extraer verdaderas joyas de lo que parece ser solo chatarra. ¿Quieres saber cómo convertir la basura en dinero? Entonces quédate con nosotros. Esos viejos impresores, computadoras y teléfonos se envían a reciclaje. En realidad, solo alrededor del 17% de todos los residuos electrónicos llegan a ser reciclados. Esto significa que la gran mayoría de los dispositivos usados terminan en vertederos o acumulándose en las estanterías de tu casa, lo que no solo daña el medio ambiente, sino que también desperdicia oportunidades económicas. Según Jim Packet, reciclar la electrónica es extremadamente difícil porque no se diseñó originalmente para ser reciclada. Cada dispositivo contiene cientos de pequeños componentes, desde materiales tóxicos como el plomo y el mercurio, hasta plásticos y metales preciosos como el oro y el paladio. Para reciclar la electrónica de manera eficiente, estos componentes deben separarse y procesarse por separado, lo cual requiere un proceso complejo y costoso. Hay numerosos desafíos asociados con el reciclaje de dispositivos electrónicos, desde la separación física de los materiales hasta garantizar la seguridad del personal y del medio ambiente. Este proceso requiere una gran cantidad de recursos humanos, amplios espacios y equipos potentes. Por ejemplo, en Sims Lifecycle Services, una de las mayores empresas de reciclaje de electrónica en Estados Unidos, se utilizan máquinas como Sally, que tritura dispositivos, y Ginger, que detecta metales. Cada uno de estos procesos requiere precisión y un control de calidad en varias etapas. Según Ingrid Sinclair, presidenta de Sims Lifecycle Services, si se hace correctamente, el reciclaje de dispositivos electrónicos puede ser altamente rentable. Sin embargo, el proceso es complicado y requiere una preparación meticulosa. Por ejemplo, todos los dispositivos que llegan a la planta en La Verne, Tennessee, se clasifican primero en aquellos que pueden reutilizarse y aquellos destinados al reciclaje. Sims Lifecycle Services recicla hasta 6 millones de libras de vieja electrónica cada mes, lo que convierte este proceso en algo a gran escala y muy complejo. La mayor parte de los residuos electrónicos proviene de equipos de oficina, como laptops, computadoras, impresoras y teléfonos. Entre los clientes de la empresa se encuentran gigantes como HP y Lexmark, así como compañías de seguros y bancos. Se determina un destino específico para cada dispositivo. Ingrid subraya que la reutilización de partes como módulos de memoria, procesadores, pantallas, teclados y placas base no solo prolonga la vida útil de la electrónica, sino que también genera ingresos adicionales. Los discos duros, en particular, son muy demandados y aunque requieren una limpieza exhaustiva de datos, pueden ser bastante rentables. Sin embargo, no todos los dispositivos pueden o deben restaurarse. Si la restauración no es viable, se envían al reciclaje. Este proceso comienza con la eliminación de materiales peligrosos, como baterías, mercurio, cadmio y plomo, que pueden causar graves daños al medio ambiente si no se desechan correctamente. En particular, si estas sustancias contaminan el suelo o los acuíferos,
podrían provocar desastres ecológicos graves. Después de retirar los componentes peligrosos, los dispositivos se envían a potentes trituradoras, como una trituradora de 4 rotores, con una potencia de 400 caballos de fuerza. Es importante destacar que antes de triturar, los dispositivos se clasifican minuciosamente. Sistemas magnéticos eliminan el acero y tecnologías infrarrojas separan los plásticos y los metales. Los materiales restantes se envían para un procesamiento adicional. Por ejemplo, los plásticos pueden ser enviados a Montreal, donde se convierten en gránulos plásticos para su reutilización. Como mencioné anteriormente, los residuos electrónicos contienen materiales valiosos. Los materiales recuperados de los viejos dispositivos electrónicos se envían a diversas plantas y fábricas en todo el mundo, donde se procesan y se utilizan en la fabricación de nuevos productos. Por ejemplo, el cobre extraído de los residuos electrónicos puede ser enviado a fundiciones en Canadá, Europa o Japón. Allí se purifica y se convierte en metal puro, que luego se utiliza en diversas industrias, incluyendo la eléctrica, la construcción y la producción de electrodomésticos. El oro, el platino y el paladio extraídos de las placas de circuitos y otros componentes también se envían a instalaciones especializadas, donde estos metales preciosos se purifican y preparan para su reutilización. Estos materiales son extremadamente valiosos y demandados, especialmente en la fabricación de productos de alta tecnología, como equipos médicos, automóviles y, por supuesto, nuevos dispositivos electrónicos. Los plásticos extraídos de las carcasas y otras partes de la electrónica a menudo se envían a plantas de reciclaje de plásticos. Por ejemplo, los gránulos plásticos reciclados pueden utilizarse para fabricar nuevos productos plásticos, como carcasas de computadoras, piezas de automóviles o incluso materiales de embalaje. Este ciclo cerrado permite reducir significativamente la cantidad de plástico virgen producido a partir del petróleo y disminuye la carga sobre el medio ambiente. El aluminio extraído de los dispositivos viejos se envía a plantas metalúrgicas, donde se funde y se utiliza en la producción de nuevos productos de aluminio. El aluminio es valioso porque se puede reciclar infinitamente sin perder calidad, lo que lo convierte en uno de los materiales más ecológicos en la producción moderna. Además, el acero que se separa mediante imanes también se envía a plantas metalúrgicas. Allí se recicla y se utiliza en la producción de nuevos productos de acero, como barras de refuerzo, tuberías, piezas de automóviles y mucho más. El reciclaje del acero ayuda a ahorrar recursos significativos, ya que el proceso de reciclaje requiere mucha menos energía en comparación con la producción de acero a partir del mineral. De esta manera, los materiales reciclados extraídos de los residuos electrónicos obtienen una segunda vida en forma de nuevos productos, lo que no solo genera ganancias, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente. Este ciclo de reciclaje ayuda a reducir la dependencia de la extracción de nuevos recursos naturales, disminuye la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y reduce la huella de carbono asociada con la producción y eliminación de dispositivos electrónicos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, más del 75% de los residuos electrónicos aún terminan en los vertederos. Esto representa una pérdida enorme si se considera que en el año 2019 se estimó que se desecharon o quemaron cerca de 57.000 millones de dólares en forma de metales preciosos y otros materiales valiosos contenidos en la electrónica. Reciclar los residuos electrónicos no solo trae beneficios financieros, sino que también ayuda a conservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Sin embargo, el reciclaje de dispositivos electrónicos sigue siendo una tarea difícil. Los fabricantes a menudo no consideran las necesidades de reciclaje al crear sus productos, lo que complica la vida de quienes reciclan. Para enfrentar este problema, las empresas de reciclaje deben actualizar constantemente sus máquinas y procesos, lo que requiere inversiones significativas. Por ejemplo, Sims invirtió miles de horas en la modernización de su máquina trituradora Sally,
para que cumpla con los estándares de reciclaje actuales. Ante las proyecciones de que la cantidad de residuos electrónicos crecerá en un 38% en la próxima década, surge la pregunta: ¿es posible simplificar el proceso de reciclaje? Una solución podría ser diseñar dispositivos que estén destinados desde el principio a ser reciclados, utilizando materiales no tóxicos que sean más seguros y fáciles de desechar. Pero hasta que esto sea una realidad, empresas como Sims seguirán esforzándose por reciclar los complejos residuos electrónicos, tratando de encontrar un equilibrio entre la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente. Imaginen que cada vez que tiran una pila usada, están contaminando 20 metros cuadrados de tierra o 300 litros de agua subterránea. Sí, una pequeña pila. Ahora multiplíquenlo por millones. Y aquí un dato interesante. Reciclar solo 10 kilogramos de pilas produce la misma cantidad de zinc que se podría obtener de 96 kilogramos de mineral. Estamos sentados sobre un yacimiento de oro energético que simplemente tiramos a la basura. En este video les contaré cómo convertir la basura en un recurso y por qué esto puede cambiar no solo su bolsillo, sino también el mundo entero. Quédense conmigo, no querrán perderse esto. El proceso comienza con la etapa de recolección de baterías usadas. Estas provienen de diversas fuentes, principalmente de los puntos de acopio, que son contenedores especializados ubicados en tiendas de electrónica, supermercados y en las estaciones de reciclaje. También se involucran fuentes industriales. Las baterías son enviadas desde grandes empresas que utilizan una gran cantidad de acumuladores en su equipamiento. Y finalmente, gracias a los programas municipales que organizan la recolección de baterías usadas a través de las autoridades locales. La recolección de baterías usadas se realiza en varias etapas y en este proceso participan diferentes empresas y organizaciones. Por lo general, se encargan de ello compañías que cuentan con licencias para manejar residuos peligrosos, empresas privadas, organizaciones de gestión de residuos y organizaciones ecológicas sin fines de lucro. Una vez que las baterías se acumulan en los puntos de recepción, como tiendas de electrónica, supermercados, escuelas o contenedores especiales en lugares públicos, se transportan a los sitios de reciclaje. Las empresas organizan salidas regulares de vehículos especializados, empaquetan las baterías en contenedores especiales que previenen derrames o daños durante el transporte. Después de la recolección, las baterías son enviadas a estaciones de clasificación. Allí se clasifican según su tipo: alcalinas, de iones de litio, de níquel-cadmio, de plomo ácido, entre otras, ya que cada tipo de batería requiere de tecnologías de reciclaje diferentes. La clasificación se lleva a cabo de forma manual en una cinta transportadora. Esto se debe, en parte, a la necesidad de separar de la masa de baterías aquellos objetos ajenos que puedan encontrarse, como desechos electrónicos, bolsas y empaques. Todo lo que no corresponde se envía posteriormente a plantas de tratamiento de residuos. Después de la clasificación, las baterías pasan por un proceso de pretratamiento. El primer paso consiste en triturar las baterías en máquinas especializadas. Este proceso separa los materiales en tres fracciones principales: fracción metálica, polvo negro y plástico junto con otros materiales no metálicos. La fracción metálica generalmente incluye acero y otros metales. El polvo negro es la parte principal de los electrodos de la batería, que contiene metales valiosos. Las baterías se introducen en la abertura de una trituradora, donde son procesadas por elementos giratorios que las trituran en fracciones más pequeñas, utilizando cuchillas rotatorias o martillos que giran a alta velocidad. El proceso es monitoreado para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendios, ya que las baterías pueden ser potencialmente peligrosas. Después del triturado, los materiales pasan por separadores magnéticos y filtros, que permiten separar los componentes. Esto prepara los materiales para su posterior reciclaje. Cabe mencionar que cada planta se especializa en un tipo específico de baterías. No existe una única instalación que procese todos los tipos.
Cada planta tiene su propio perfil y acuerdos con otras plantas a las que envía aquellos elementos que no puede reciclar por sí misma. El siguiente paso en el proceso es la extracción de metales valiosos como litio, cobalto, níquel, cadmio y otros componentes. Existen varios métodos principales de reciclaje: pirometalurgia, hidrometalurgia, electrólisis y refinado. La velocidad de procesamiento puede alcanzar hasta 40 baterías por segundo. El método de pirometalurgia implica el tratamiento térmico de las baterías trituradas en hornos especiales a altas temperaturas, hasta 1500 grados Celsius. Durante este proceso, los metales se evaporan y luego se condensan en cámaras separadas. Los pasos principales de la pirometalurgia son: la fusión de los materiales en un horno de alta temperatura, la extracción de los metales en forma de producto puro o escoria, y la posterior purificación de los metales obtenidos. La pirometalurgia permite extraer metales como níquel, cobalto y hierro. Sin embargo, este método es muy intensivo en consumo de energía y requiere el cumplimiento estricto de normas para la purificación de emisiones a la atmósfera. La hidrometalurgia implica el uso de procesos químicos para disolver los metales del material de los electrodos. Los pasos principales incluyen el lixiviado alcalino o ácido, que consiste en el uso de ácidos o bases para disolver los metales en una solución líquida. Luego se lleva a cabo el proceso de precipitación o separación de los metales. Este método es más respetuoso con el medio ambiente y permite extraer metales con un alto grado de pureza, como litio, manganeso y zinc. Una vez que los metales han pasado por el proceso de lixiviado químico, se añaden al líquido reactivos especiales que facilitan la formación de precipitados sólidos. Explicado de forma más sencilla, los metales, que son sólidos, se sedimentan en el fondo del recipiente. Las bases o sales modifican la acidez del medio, haciendo que los metales formen compuestos insolubles. Los metales caen de la solución en forma de partículas sólidas y se depositan en el fondo. El precipitado se separa del líquido mediante filtración o centrifugación, dejando un producto metálico puro. De esta manera, se obtienen níquel, cobalto o manganeso de las baterías usadas. El acero recuperado de las baterías se envía luego a una planta siderúrgica, mientras que el papel y el plástico se destinan a la producción de combustible alternativo. Después de la extracción de los metales, estos se someten a un proceso de limpieza y reciclaje para obtener materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos. La electrólisis se emplea para obtener metales puros a partir de soluciones. El refinamiento permite alcanzar la pureza necesaria del metal para su reutilización en sectores de alta tecnología. Los metales puros se utilizan en diversos ámbitos: la fabricación de nuevas baterías, electrónica, la industria automotriz y otros sectores de alta tecnología. Tras la extracción de los componentes valiosos, los residuos materiales, escorias, soluciones químicas usadas, plásticos, también se someten a tratamiento. Las escorias pueden ser utilizadas en la construcción o en la construcción de carreteras. Los componentes plásticos se someten a reciclaje adicional o se incineran en condiciones ecológicamente seguras para la generación de energía. El reciclaje de baterías tiene numerosas ventajas para el medio ambiente. En primer lugar, contribuye a reducir la contaminación, ya que las baterías usadas contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua. Sin duda, también implica la conservación de recursos, porque el reciclaje permite reutilizar metales, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales. Además, es una solución energéticamente eficiente. Los procesos de reciclaje consumen menos energía en comparación con la producción de nuevos materiales, a partir de recursos primarios. Las baterías usadas contienen cadmio, mercurio, plomo, estaño, níquel y zinc. Si esta mezcla termina en un vertedero, las sustancias se pueden filtrar rápidamente con las lluvias y evaporarse al sol. Esto significa que los tóxicos pueden ingresar a los organismos vivos y causarles daño. Una sola pila tipo AA puede contaminar 20 metros cuadrados de suelo o 300 litros de agua subterránea.
Sorprendente, ¿verdad? Además, para la industria, las baterías son una materia prima con una alta concentración de sustancias valiosas. El reciclaje de 10 kilogramos de baterías permite obtener la misma cantidad de zinc que la extracción de 96 kilogramos de mineral. Sin embargo, las plantas de reciclaje de baterías no se encuentran en muchos países, ya que para volúmenes pequeños, hasta 100 toneladas al año, no resulta rentable construir una planta. Alemania, por ejemplo, procesa alrededor de 15.000 toneladas al año, mientras que en Polonia la capacidad es de aproximadamente 4.000 toneladas. El costo de reciclar una tonelada de baterías oscila entre 300 y 500 euros. Este dinero lo aportan los importadores de baterías, financiándolo con las ganancias obtenidas por la venta de nuevas baterías. ¿Todavía no te has perdido? Entonces continúo. De esta forma, el precio de las baterías ya incluye el costo de su eliminación. Lamentablemente, muchos países no solo no reciclan adecuadamente las baterías, sino que las arrojan directamente en contenedores de basura comunes. Aquellos un poco más conscientes y con mayores recursos, a menudo mediante esfuerzos voluntarios y organizaciones, envían las baterías usadas a Europa para su reciclaje. Sin embargo, los japoneses no hacen ni una cosa ni la otra. Ellos recolectan las baterías, las clasifican y las almacenan. Un sistema similar existe en China. Las baterías se depositan en enormes fosas recubiertas con polietileno, donde permanecen hasta que las autoridades encuentren un método de reciclaje rentable. Alemania ha logrado los mejores resultados en la recolección y reciclaje de baterías, con un 90% de ellas recicladas y el resto almacenado. En segundo lugar, se encuentra Australia, que recicla el 80%. Y en tercer lugar, los Estados Unidos de América, con un 60% de baterías recicladas en esta noble tarea. Cada año, en el mundo, más de 40 millones de coches salen de circulación. Imagina una cordillera de metal, vidrio y caucho que se extiende hasta el horizonte. Pero para África, esto no es basura, es un verdadero tesoro. En Lagos, en el corazón de Nigeria, funciona el mercado de repuestos de automóviles usados más grande del mundo, donde trabajan decenas de miles de personas y el nivel de reutilización de piezas alcanza un increíble 95%. Aquí, cada tornillo, cada válvula e incluso un faro roto obtienen una segunda vida. Y ahora imagina, un trozo de un viejo Volkswagen, que una vez circuló por Berlín, puede convertirse en parte de un nuevo rascacielos en Lagos. Mira hasta el final y descubrirás un secreto que cambiará tu percepción sobre la muerte de un coche. Todo comienza en el caos de un puerto o en las afueras de una ciudad gigante como Lagos. Un campo enorme e interminable que se extiende hasta el horizonte, cubierto no con montañas, sino con cordilleras enteras de coches muertos. Es un cementerio y al mismo tiempo una maternidad. Aquí descansan europeos cansados, viejos Peugeot y Volkswagen que una vez circularon por las carreteras perfectas de Alemania. Y junto a ellos, resistentes japoneses, Toyotas y Nissans, que han sobrevivido más de una temporada de lluvias. El aire aquí es denso y pesado, huele a aceite viejo, a metal calentado por el sol y a goma quemada. Y sobre todo esto, un zumbido incesante, el chirrido del metal, el tintineo de un martillo, el siseo de las máquinas de soldar. No es una fábrica, es un organismo vivo. Y a este organismo llega un nuevo paciente, un viejo y maltratado Toyota Corolla. Su viaje por las carreteras del mundo ha terminado. Comienza su viaje por piezas. Apenas se ha enfriado, cuando una bandada de cirujanos se abalanza sobre él. No son robots, son personas.
cada una un especialista en su campo. Aquí no hay cadena de montaje, hay equipos. El primer equipo, armado solo con llaves y destornilladores, se sumerge en el interior. En cuestión de minutos, de allí salen volando los asientos, los paneles de las puertas, el salpicadero, el volante. Cada elemento se inspecciona cuidadosamente. Si un asiento está simplemente sucio, se llevará al lavado, se limpiará y se venderá como nuevo. Si la tapicería está rota, se quitará, y el armazón irá a un soldador que lo reparará y preparará para una nueva tapicería. El salpicadero se desmontará en sus componentes: velocímetro, tacómetro, botones. Todo esto son artículos valiosos por separado. Mientras el primer equipo desguaza el interior, el segundo ya ha abierto el capó. Son los cardiocirujanos. Su objetivo: el corazón del coche, el motor y la caja de cambios. Con una velocidad y coordinación increíbles, desconectan todas las mangueras, cables y soportes. Luego, con la ayuda de un simple polipasto de cadena colgado de una viga oxidada, arrancan todo el tren motriz de su lecho. El motor no se envía a la fundición. ¡Oh, no! Es el tesoro más valioso. Se llevará a un taller donde se desmontará por completo, hasta el último tornillo. Cada pieza, pistones, válvulas, cigüeñal, se lavará a fondo con gasolina y se comprobará su desgaste. Si una pieza está en buen estado, irá a un banco de órganos para reparar otros motores. Si está desgastada, se restaurará o se venderá como chatarra. Con varios de estos motores muertos, un genio mecánico local puede ensamblar uno que funcionará durante otros 10 años. Mientras tanto, junto a nuestro Toyota, ya trabaja el tercer equipo, los cosmetólogos. Quitan los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capó, parachoques. Cada pieza se evalúa. Si una puerta está intacta, simplemente se venderá. Si tiene una abolladura, no es un problema. Se la llevarán a un chapista, un verdadero escultor del metal. Con un martillo, un yunque y una increíble sensibilidad para el metal, sacará la abolladura de tal manera que apenas se notará. Luego, la pieza se pintará y se venderá como casi nueva. Incluso un faro roto no es basura. Se extraerán con cuidado los trozos de cristal intactos, que luego podrán usarse para reparar otro faro. Pero eso no es todo. También están los neurólogos y los cirujanos vasculares. Extraen con cuidado todo el cableado del coche. No es solo un manojo de cobre, es un sistema completo que se puede instalar en otro coche. Radiadores, alternadores, motores de arranque, bombas de gasolina. Todos estos son órganos valiosos por separado que se extraen, se comprueban, se reparan y vuelven a la batalla. Incluso los discos de freno, si no están demasiado gastados, se rectificarán y se venderán. El cristal se corta con cuidado para venderlo a quienes se les haya roto. Amortiguadores, muelles, brazos de suspensión. Todo se aprovecha. Y así, después de unas horas, en el lugar donde estaba el coche, solo queda un esqueleto desnudo y destrozado. Una carrocería sin puertas, sin ruedas, sin entrañas. Parecería que esto ya es el final. Pero no. Llega el momento de los carniceros finales. Armados con sopletes de acetileno, como demonios, se lanzan sobre este esqueleto. Con un siseo y deslumbrantes haces de chispas que huelen a pintura quemada, lo cortan en trozos de un tamaño conveniente para el transporte. Y estos trozos de metal, la antigua carrocería, emprenden su último viaje. A una acería local, a menudo improvisada. Allí, en hornos artesanales, donde la temperatura supera los 1000 grados Celsius, este metal se vuelve a fundir. El acero líquido e incandescente se vierte en simples moldes de arena.
y de él nacen cosas nuevas y sencillas. Barras de refuerzo para la construcción, tapas de alcantarilla, herramientas agrícolas simples o incluso ollas de cocina. El mercado de repuestos de automóviles usados más grande de Nigeria, y posiblemente de toda África, es Ladipo en Lagos. No es solo un mercado, es una ciudad dentro de una ciudad, que ocupa una superficie de decenas de hectáreas. Aquí trabajan más de 30.000 personas, mecánicos, vendedores, chapistas, electricistas. La facturación anual de este único mercado se estima en cientos de millones de dólares. Es una economía gigantesca, en su mayoría informal, que da empleo a toda una generación. A diferencia de los países occidentales, donde muchas piezas simplemente van a la prensa junto con la carrocería, en Nigeria el nivel de reutilización de piezas de un solo coche se acerca al 95%. Prácticamente nada se tira. Los motores y las transmisiones son la mercancía más valiosa. El motor de un modelo popular, como un Toyota Camry, puede venderse por 500 o incluso $1.000 o más, dependiendo de su estado. Es una cantidad de dinero enorme. Los paneles de la carrocería, puertas, aletas, capós, son el pan de cada día para miles de pequeños talleres. Faros, espejos, botones del interior, emblemas. Todo tiene su precio. Incluso los viejos asientos de coche no se desperdician. A menudo se reparan y se utilizan como muebles en casas y cafés. Y, por último, lo que queda. Después de haber quitado del coche absolutamente todo lo que se puede vender, queda la carrocería desnuda. Su peso representa aproximadamente el 30% del peso inicial del vehículo. E incluso este resto no se desperdicia. En Nigeria operan numerosas pequeñas acerías, a menudo artesanales, que refunde esta chatarra. Anualmente, procesan cientos de miles de toneladas de este metal, convirtiéndolo en barras de refuerzo para la construcción local. Esto significa que un rascacielos que se construye hoy en Lagos bien podría contener un trozo de un Volkswagen, que una vez circuló por las calles de Berlín.